Hola, amada mujer de Dios que hoy me escuchas. En este mensaje hoy quiero hablarte de un regalo que toda creyente posee y que muchas veces no usamos porque no hemos entendido y creído de todo corazón que ya nos fue dado por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Un claro ejemplo bíblico de cómo actúa este don en nuestra vida está plasmado en la historia de Esther. Te invito a que me acompañes a orar para que Dios nos hable a través de este mensaje. Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Padre bendito, Señor, en esta mañana te damos tantas gracias, Padre, por regalarnos un día más de vida, por darnos la oportunidad, Señor, de poder hoy escuchar tu palabra y fortalecer nuestro espíritu en ti, Señor. Anhelamos, Señor, que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que sigas obrando en cada una de tus hijas con poder, Señor. Tú nos conoces, Padre, y sabes cuáles son las necesidades que tenemos. Sabes, Señor, cuáles son nuestras aflicciones, cuáles son nuestras preocupaciones, Señor. Cuáles son cada una de las cosas, Señor, que hoy tenemos en nuestro pensamiento, en nuestros planes, en nuestros sueños. Te pido que tomes el control, Señor, y que hoy nos llenes de tu gracia y de tu favor, como lo has hecho todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, como te iba diciendo, el estudio del día de hoy trata de ese regalo especial. El estudio se llama Esther, una mujer con el favor de Dios. Y justamente en este libro de Esther hay una historia muy bella que nos ilustra la providencia divina en nuestra vida y los beneficios que recibimos al tener en nosotros el favor inmerecido de Dios, es decir, su gracia sobre nosotras. Te pido que me acompañes ahora a leer parte de esta historia en el capítulo 2 del libro de Esther. Recuerda que Esther está un libro antes de Job y después de Nehemías. Voy a leerte el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 18 para entrar en contexto de esta historia. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y pongan al rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados a Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en su residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a la mejor de las casas de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey,
Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sagaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No veían más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Ester, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Ester el favor de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Pues muy bien, esta es una parte de esta hermosa historia de Ester. Antes de este capítulo que yo te leí, cuenta la historia que el rey Asuero había hecho un gran banquete y mandó llamar a la reina Vasti, la cual se opuso a ir delante de la presencia del rey, y fue por eso que se decretó el que se buscaran a esas doncellas vírgenes para que el rey escogiera de entre ellas a una nueva reina para sustituir a Vasti, la cual había desobedecido las órdenes del rey. Pero lo que quiero resaltar en este capítulo son 3 versículos justamente en donde se repite una frase que es la que hoy vamos a estar estudiando. En el versículo 9 de este capítulo que leímos, dice: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Es decir, Ester halló gracia delante de ese eunuco que estaba a cargo de guardar o de cuidar a las mujeres. En el versículo 15 nuevamente nos habla de que cuando Ester llegó pues el tiempo de que ella viniera al rey, ella siguió las instrucciones de Hegai, el eunuco, y ganó el favor de todos los que la veían. Ester estaba ganando favor y gracia delante de todas las personas que la conocían. Y nuevamente en el 17 dice que ahora el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él. Es decir, que nuevamente Ester ante el rey ganó esa gracia, ese favor, esa benevolencia. Quiero platicarte que dentro de esta historia, aunque es un libro pues bastante interesante, como dato curioso te digo que en este libro de Ester no se menciona en ningún momento la palabra Dios. Sin embargo, fue incluido en el canon para ser incluido en la Biblia, porque tiene todo el respaldo de la providencia divina de Dios. Es decir, cómo Dios hizo el plan perfecto para que se cumpliera el propósito por el cual había permitido que Ester llegara a ser reina junto con el rey Asuero de uno de los reinos más poderosos del mundo en ese momento de la historia. Y bien, pues también en el capítulo 5 de este mismo libro de Ester, en el capítulo 5, si me acompañas unas páginas adelante, en el versículo 2 nuevamente está esta expresión y dice: y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Ester el cetro de oro. Nuevamente aquí vemos como Ester era una mujer llena del favor de Dios. Y ese favor se extendía también hacia los hombres a quienes la conocían y con quienes ella convivía. En el 5:8 nuevamente se repite esta frase. Dice, Ester le está diciendo al rey: si he hallado gracia ante los ojos del rey y si place al rey otorgar mi petición. Es decir, Ester sabía que era una mujer llena de la gracia de Dios y cómo esa gracia podía hacer que ella pudiera cumplir el propósito por el cual Dios ya la había elegido. También más adelante en el capítulo 7, versículo 3,
nuevamente se usa esta expresión. 7:3 dice: entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey le place. Y nuevamente en el capítulo 8, pero ahora versículo 5, se repite esta expresión: si place al rey y si he hallado gracia delante de él. Cuando encontramos en la Biblia que se repite una y otra vez una frase, pues es algo en lo que debemos de poner atención. En este caso, Ester era una mujer que estaba llena de este favor de Dios, y eso hacía que todas aquellas personas que estaban a su lado, que convivían con ella, pues también tuvieran esa bondad, ese favor hacia ella. De hecho, la palabra gracia, que se ocupa en todos estos pasajes que acabamos de leer, viene del original K-J-E-N, Kajen, y quiere decir bondad, favor, belleza, agraciada, agradar, misericordia. Quiere decir que Ester era una mujer llena de bondad, de favor, de belleza, agraciada, que agradaba a los demás con su presencia, que había misericordia en su vida, que Dios se había agradado de ella y le había dado belleza, tanto física como espiritual. Hoy quiero decirte que tú y yo somos como esa doncella, que Dios ya nos ha elegido y ha derramado en nosotros ese favor. Y todo creyente hoy, todo aquel que ha recibido a Cristo, tiene este favor, tiene esta gracia derramada en su vida. Quiero que me acompañes para que demos respaldo a esto que estoy diciendo, al libro de Efesios, capítulo 1, versículos 7 y 8. En la carta a los Efesios nos dice que nosotros ya hemos recibido este favor de parte de Dios. Y dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces es a través de la gracia de Jesús que hemos sido redimidas, que hemos tenido el perdón de nuestros pecados y que hemos recibido entonces la bondad, el favor, la belleza, que hemos sido agradables delante de nuestro Dios. Y bueno, para corroborar esta parte, pues hoy podemos ver que esa gracia la pudimos obtener solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, si me acompañas a Juan capítulo 1, versículo 17, podemos ver que la gracia es Cristo y solamente es a través de Él, no hay otro medio, no hay otro camino para poder alcanzar esta gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Y dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, este don de la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero que vayamos relacionando partes de esta historia de Ester con los beneficios que trae o lo que ocurre en nuestra vida por medio de la gracia. Primero, somos elegidas. Así como Ester fue elegida en el capítulo que leímos, fue elegida de entre muchas doncellas para poder llegar a ser la reina de este imperio poderoso. Hoy tal vez nosotros no estamos siendo elegidas para ser reinas de un imperio poderoso, pero sí fuimos elegidas por Dios para ser esas mujeres virtuosas en nuestro hogar, para ser esas mujeres sabias, y Dios nos ha puesto en nuestro reino, que hoy es nuestro hogar. Ese es tu reino, hermana. Esa es hoy la misión que Dios ha puesto en tus manos, el tener una casa llena del Señor, el tener una casa donde Jesús sea el primer lugar, el que en tu casa haya paz, haya gozo, haya conquista sobre los enemigos que quieren destruir hoy tu hogar. Así como Ester, pues estuvo al frente para poder salvar a todo su pueblo. Y bien, pues así como Ester fue elegida, hoy también nosotros somos elegidas. ¿Recuerdas el versículo 4 de Ester capítulo 2? Dice: y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Entonces aquí hubo una elección. Y hoy yo te quiero decir que Dios ya puso los ojos en ti y en mí y nos ha
elegidos, somos elegidas para cumplir una gran misión que el Señor tiene, un gran propósito. Y también esto lo podemos encontrar, si gustas dejar una marca ahí en el libro de Esther, porque vamos a estar regresando a algunos versículos de este libro. Vamos ahora a Romanos 11:5. Romanos 11:5 nos dice esta verdad: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Nosotros somos parte de ese remanente que ya fue escogido por Dios a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que ocurre cuando nosotras tenemos la gracia o el favor de Dios en nuestra vida, como fue el caso de Esther, es que vamos a ser llamadas. Primero somos elegidas y después vamos a ser llamadas. Vamos a tener un llamado, es decir, una misión, un propósito del por cual Dios nos puso en el lugar que nos puso. Dios tiene un propósito de por qué tienes ese esposo, tienes esos hijos, tienes esa casa, tienes ese trabajo. Si eres aún soltera, ¿por qué estás aún soltera? Si eres viuda, ¿por qué estás aún viuda? Si eres mamá soltera, ¿por qué estás en esa condición? No importa hoy la condición que tú tengas, siéntete escogida por Dios y llamada para un propósito eterno, para un propósito que a lo mejor hoy no entendemos, pero que está más allá y es algo que va a ser agradable para los ojos de Dios. Y si me acompañas a Gálatas 1:15, el apóstol Pablo lo decía de esta manera en esta carta de los Gálatas. Dice en el capítulo 1, versículo 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces has sido llamada, tienes un llamado, es decir, tienes un propósito que cumplir para Dios. Otra cosa que sucede en nuestra vida cuando tenemos el favor de Dios es que recibimos la justificación. Así Esther, pues de alguna manera fue justificada delante del rey, recibió pues favores, recibió gracia delante del rey, era vista con buenos ojos, era agradable. Así tú y yo hoy somos agradables ante los ojos de nuestro rey, que es Dios. Sin importar nuestra condición de antes, Dios nos rescató y hoy somos justificadas, hoy somos agradables ante sus ojos y Él nos llama santas, nos llama justas por medio de la gracia, que es Cristo. Y esto lo podemos ver en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 24. Si me acompañas al Nuevo Testamento, en Romanos 3, 24, que dice: siendo justificadas gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y bueno, pues asimismo Esther también, como les decía, fue justificada y eso lo podemos relacionar con su historia en el versículo 2 del capítulo 5, cuando dice: y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, es decir, pudo acercarse al rey de una manera libre. Así hoy tú y yo podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Rey amado, de una manera libre, porque Él ya ha extendido su favor hacia nosotras. Otro de los beneficios que tenemos al estar llenas de la gracia de Dios es que hemos sido salvas, es decir, ya te eligió, Dios tiene un propósito para ti, pero aparte de eso Dios te ha regalado una salvación, la salvación de tu alma, la salvación eterna. Si me acompañas ahí en el libro de Esther, en el capítulo 7, versículo 3 y 4, podemos ver un poco de esta parte de cómo Esther fue salvada de la amenaza que había para su vida. Estaba condenada a morir porque Amán, el personaje malvado de esta historia, había hecho que el rey Asuero diera un decreto para matar a todos los judíos. Y en el capítulo 7 de Esther, versículos 3 y 4,
dice que entonces la reina Ester respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si el rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Ahí Ester estaba abogando, estaba intercediendo por su vida y por la vida de su pueblo, es decir, para ser salva de esa muerte. Nosotros estábamos condenadas igualmente que Ester a muerte eterna, pero Dios ya nos salvó. Y esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 11. Si me acompañas ahora a Hechos 15, 11. Y dice así: Antes creemos por la gracia del Señor Jesús, seremos salvas de igual modo que ellos o que ellas. Hablando de la salvación, dice que si creemos por la gracia seremos salvas. Entonces, así Ester, pues ella confió en la providencia de Dios y le pidió al rey por su vida y fue salvada. También cuando nosotros estamos bajo el favor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, siempre vamos a recibir cosas buenas, siempre cosas buenas nos van a estar pasando. ¿Por qué? Pues porque tenemos la gracia y el favor del Rey. Aun cuando a veces puede haber circunstancias difíciles, sabemos que esas circunstancias se van a transformar para bien de nosotras. Y eso lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32. Estos versículos del capítulo 8 de Romanos de verdad que son aliento para nuestra vida, porque nos hablan de esa victoria que ya tenemos en Cristo. Te pido que me acompañes a este libro de Romanos. Acuérdate que está en el Nuevo Testamento después del libro de Hechos. Romanos 8:32 dice así: El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todas nosotras, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. Entonces, Dios siempre está preparando cosas buenas para sus hijas. Bendiciones, favores, misericordias. Dios está preparando para ti. Dice que si Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cuánto no nos dará más todas las cosas que sabe que necesitamos? Y esto pues lo podemos ver en nuestra historia de Ester, pero ahora en el capítulo 8, versículo 16. Después de que pues Amán había hecho este decreto para acabar con el pueblo judío, Ester prepara pues banquete para el rey y hace que inviten a Amán. Y ahí pues delante del rey le confiesa el plan malvado que Amán tenía en contra de su pueblo. Y obviamente Asuero hace un decreto ahora a favor del pueblo judío. Y en el versículo 16 podemos ver cómo toda esa situación negativa, todo eso que estaba pasando, se convirtió ahora pues en algo bueno para el pueblo. Y dice así: y los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Hoy te pido que a este versículo lo hagas tuyo, le pongas tu nombre y digas: y yo tuve luz, alegría, gozo y honra. Dios ya ha preparado todo eso para ti, para que en tu vida haya luz, no haya tinieblas, para que no haya tristeza, sino que haya alegría, para que haya felicidad, para que haya dicha, que es el gozo, y para que haya honra en tu vida. También a través de esta gracia nosotras recibimos la ayuda de Dios en el tiempo de necesidad. Cuando más has necesitado a Dios, Él ha estado ahí, para ti, para ayudarte, para favorecerte. Y esto lo podemos ver ahí mismo en la historia de Ester, pero ahora en el versículo 8:11, que dice que el rey daba la facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, aun sus niños, mujeres, y apoderarse de sus bienes. Es decir,
que el rey pues les dio la oportunidad de defender su vida, de estar preparados. Hoy nosotras, Dios nos está dando la oportunidad de defender nuestra vida, de estar preparadas contra los ataques, las luchas que tenemos en el día a día y poder vencer a esos enemigos que se levantan contra nosotros, que es nuestra propia carne, el mundo y Satanás. Y también pues tenemos una promesa hermosa en el libro de Hebreos que justamente nos habla de este favor que tenemos de Dios, de recibir ayuda cuando más lo necesitamos. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esther halló gracia delante del rey para el oportuno socorro, para que su vida no fuera extinguida junto con la vida de los judíos que estaban ahí con ella. Bien, pues otro favor que recibimos al tener sobre nosotros la gracia es que vamos a ser consoladas en todo momento, en todo tiempo, hermana. Cuando sientas esa necesidad, Dios va a estar ahí consolándote. Y esto lo podemos ver en la historia de Esther, ahora en el capítulo 9, versículo 22, que dice: como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que las hiciesen días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Es decir, todo ese momento amargo, todo ese momento difícil que hubo en sus vidas, fue cambiado por gozo, fue cambiado por algo bueno, por banquete, por celebración, por compartir con otros. Y esto también Dios lo tiene para nuestra vida. Cuando nosotros hemos decidido creer en Cristo, somos mujeres llenas de su gracia y de su favor. Y vamos a ver cómo lo expresa el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Segunda de Tesalonicenses 2:16 dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Entonces siempre confía en que Dios tiene ese tiempo de consolación para ti, sin importar lo que hoy estés viviendo. Viene un tiempo de consolación a tu vida, viene el tiempo donde vas a derrotar a esos enemigos, donde tu tristeza va a ser cambiada en alegría, donde tu preocupación va a ser cambiada en confianza, donde toda circunstancia negativa va a ser cambiada a positivo. Pero lo tenemos que creer, tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo y seguir bajo la cobertura de su gracia y de su favor. Y bueno, como uno de los últimos beneficios que te quiero platicar hoy que tenemos a través de la gracia de Cristo, quiero que me acompañes ahí mismo en la carta de los tesalonicenses que estábamos revisando ahora en el capítulo 1, versículo 12, segunda de Tesalonicenses 1:12, que dice así: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, que nosotras vamos a ser glorificadas, tenemos una esperanza eterna en Dios, en que este cuerpo de pecado, de iniquidad, va a ser totalmente cambiado y vamos a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Este beneficio también lo podemos ver en la historia de Esther, pero ahora en el capítulo 9, versículo 29, cuando dice: y la reina Esther, hija de Abigail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Bueno, un poco el contexto de la historia, pues al final de esta historia, la reina Esther y su primo Mardoqueo, quien la había adoptado, porque recuerda que ella era huérfana, reciben toda la autoridad de parte del rey Asuero. Incluso Mardoqueo, su primo,
pues fue llamado el segundo después del rey Asuero, es decir que al final de la historia de Esther ser nadie, pasó a ser la reina y a tener toda la autoridad junto con el rey Asuero, que le dio toda la confianza y la autoridad para tomar decisiones importantes en el reino. Y pues Esther estuvo rodeada siempre de gente que la amó, gente que fue amable con ella, gente que le brindó su apoyo y que le brindó sus consejos y le ayudó a cumplir el propósito que Dios había dado. Pero todo esto fue gracias a ese favor que Dios había puesto en su vida. Hoy te quiero agregar un dato cuando se habla de esta fiesta del Purim. Purim quiere decir suertes. En este sentido es porque se habían echado suertes, que eran unas piedrecitas que se usaban para echar suerte, para ver cuál iba a ser el día en que iba a ser la matanza de los judíos. Y justamente en esa suerte, pues el día que fue decidido para que se cumpliera el plan malvado de Amán, dio el tiempo suficiente para que la reina Esther junto con Mardoqueo tuvieran el tiempo para ir al rey, confesar el plan malvado de Amán, que el rey se diera cuenta que Mardoqueo había sido un siervo fiel al reino y que había salvado pues su vida, y que el rey tuviera favor hacia ellos. Así es en nuestra vida, muchas veces ya hay una circunstancia dada, un plan trazado en el que pues vienen cosas difíciles a nuestra vida. Sin embargo, Dios tiene los tiempos y los sazones perfectos. En el Cronos nosotros no lo entendemos, el Cronos es nuestro tiempo real que vamos viviendo, pero en el Kairos, que es el tiempo perfecto de Dios, Dios ya tiene todo controlado, todo bajo control. Y así fue en esta historia, Dios tuvo todo bajo control. Y bueno, pues la historia tuvo un final feliz. Al final, Esther y su pueblo fueron salvados de esta matanza, de esta destrucción, y este pueblo fue preservado porque así era el propósito de Dios, para que a través de todo este pueblo, de toda esta descendencia, llegara a este mundo su Hijo Jesucristo. Y pues hoy, como conclusión de este estudio que hemos tomado, quiero decirte que Dios puede tener para nuestras vidas planes más grandes de los que nosotras mismas entendemos. Dios nos pone en posiciones de liderazgo y de influencia para que podamos lograr sus propósitos de manera completa. Esa posición de liderazgo o de influencia no tiene que ser justamente un reino, como en el caso de Esther, pero Dios ya nos ha puesto como ese liderazgo en nuestra casa, en nuestro hogar, en tu trabajo, donde quiera que tú te desempeñes. Dios te ha puesto ahí como influencia, como líder, para que se cumplan los propósitos de Él de una manera completa. Dios también contesta las oraciones, y el ayuno nos permite tener triunfo sobre los obstáculos humanos. Tal vez hay versículos que no te leí de esta historia, pero yo te invito a que leas completamente esta historia, que tiene muchas cosas de enseñanza. Pero una de las cosas que Esther pidió al pueblo cuando se enteró de este decreto de que iban a ser matados fue justamente pues que ayunaran, es decir, que hubo una dependencia total de Dios, donde hicieron menguar la carne para que Esther se pudiera presentar delante del rey. Recordemos que el decreto era que si ellos se presentaban delante del rey sin haber sido llamadas, pues podían perder su vida. Sin embargo, en el capítulo 4 de Esther, del versículo 9 en adelante, te leo un poquito para entender esta parte. Dice: vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo
que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces, en esta parte de la historia, pues nos dice que obviamente Esther tenía miedo de enfrentar esta situación que estaba pasando en su vida, pero decidió tomar esa posición de liderazgo y de influencia que Dios había puesto, y se sintió con esa valentía. Y Mardoqueo la animó y le dijo: para esta hora has llegado al reino. Hoy yo te digo, para esta hora, amada mujer, has llegado al reino de Dios, para cumplir el propósito que Él ya tiene para tu vida y para todos aquellos que hoy te rodean. Y pues bien, continuando con la conclusión del tema, Dios siempre va a proveer para los suyos de manera providencial, así como lo hizo con Esther, que puso los tiempos, los momentos, las personas correctas para que le ayudaran, como en este caso fueron los eunucos, los servidores del rey, quienes le pasaban los mensajes de Mardoqueo, el hecho de que ella haya podido presentarse delante del rey y que el rey haya extendido su cetro de oro a favor de ella, que la haya escuchado, que todo haya fluido conforme al propósito de Dios, pero todo eso fue providencia divina. Y bueno, pues aquí también podemos ver que Dios usa gente común y corriente como tú y como yo para realizar cosas extraordinarias para Él. Hoy Dios te quiere usar para que tú hagas cosas extraordinarias. Y a veces no nos tenemos que ir tan lejos. Creo que podemos hacer cosas extraordinarias desde nuestro hogar, compartiéndole a nuestros hijos, siendo de testimonio, sonriendo, alegrando a nuestra familia, amando a nuestros hijos, dando testimonio de que Cristo vive en nosotros. Qué cosa más extraordinaria es que poder proclamar el nombre de Cristo, que poder llevar a otra persona a los pies de Cristo. Dios te está preparando, amada hermana, para que tú sigas extendiendo y preservando su reino, para que sigamos siendo como esa Esther, llena de su favor, y encontrarnos en los momentos correctos, en la posición correcta, en el lugar correcto, para que los propósitos de Dios sean cumplidos. Y tal vez Dios a veces deba disciplinarnos, pero nunca nos va a abandonar. Así como en este caso de esta historia hubo disciplina hacia el pueblo judío, pero Dios nunca los abandonó. Siempre hubo esa providencia, ese cuidado del Señor para su pueblo, y permitió que ellos fueran salvados. Hoy espero que Dios haya hablado a tu vida, así como habló a la mía a través de este estudio, y que te sientas una mujer llena del favor de Dios, que ha hallado gracia delante de Dios y también delante de los hombres. Te invito a que me acompañes ahora a una oración para despedir nuestro estudio. Padre bendito Señor, hoy te damos tantas gracias porque hoy nos sentimos escogidas por ti, Señor, llamadas para cumplir un propósito hermoso en donde tú nos has puesto. Te damos gracias por la salvación que hemos recibido en nuestra vida, porque hemos sido justificadas delante de ti y hoy podemos acercarnos confiadamente y plenamente a tu trono para hallar socorro, para hallar alivio a nuestras necesidades. Señor, hoy te damos gracias por todas las cosas buenas que recibimos de ti y por las que seguiremos recibiendo, porque tú eres un Dios bueno, un Dios dador. Gracias por la consolación que traes a nuestras vidas, porque siempre el escuchar tu palabra es bálsamo a nuestro corazón. Y gracias, Señor, porque tenemos una esperanza eterna en ti y estamos esperando ese día en que te veremos tal cual eres y que seremos trasladadas a tu reino, Señor, en un abrir y cerrar de ojos. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Y, Señor, te pedimos que hoy podamos seguir siendo cada una de nosotras esas mujeres llenas de tu gracia y de tu favor. Hermana, pues yo bendigo tu vida en el nombre de Cristo y ruego porque
sigas esforzándote y que sepas que el Señor ya te escogió. Sé valiente, sé esforzada y esta es la hora para la cual has llegado al reino. Sigue esforzándote y sigue siendo ese instrumento útil en las manos del Rey para que su propósito se cumpla. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu semana y te invito a que te des tiempo de leer completamente esta historia de Esther. Es una historia de verdad muy bonita, llena de un cuidado especial de Dios para esta mujer, Esther. Que Dios guarde tu vida, que Dios guarde tu corazón y nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones.